días a todos. Muchísimas gracias por sumarse a este webinar en el que vamos a abordar temas vinculados con la medición de huella de carbono, los incentivos para la industria de oil and gas y las oportunidades de monetización y financiamiento. En primer lugar, quería agradecerle muy especialmente al equipo de Because Energy Matters. Esta es la segunda iniciativa que desarrollamos en conjunto. El año pasado hicimos un webinar sobre mercados de carbono y este año, entre los objetivos del primer semestre, nació la idea de este webinar y también al equipo de Bond Inc., que se sumó también a la iniciativa. Así que un agradecimiento muy especial para ellos y también para nuestro equipo de comunicación y marketing liderado por Soledad, que nos da un soporte fundamental para que esto hoy esté ocurriendo. ¿Cómo nació la idea de este webinar? Viendo un poco el panorama, vimos que si bien a nivel nacional no es una temática que esté en agenda, sí hay una agenda clara por parte de ciertas jurisdicciones provinciales y en particular las provincias productoras de hidrocarburos. Y vimos ciertas iniciativas legislativas que podían ser muy relevantes para la industria y nos parecía que era interesante poder tener una mirada que abordara tres ejes que nos parecían fundamentales, ¿no? El eje regulatorio, el eje técnico y, por último, un eje enfocado en las oportunidades de monetización y financiamiento. Con lo cual, la agenda de hoy va a estar distribuida entre estos tres ejes. El primer eje que les comentaba, el eje regulatorio, vamos a tener como expositores a Cristian Galansky, que es socio del área de Energía y Recursos Naturales de BOMCHIL, junto a Morena Echegaray, que es asociada del área también en el estudio BOMCHIL, y nos van a contar un poco el panorama general, haciendo doble clic en ciertas provincias relevantes en este tema, ¿no? Neuquén, Mendoza, Río Negro y Chubut. Luego pasaremos al eje técnico, que va a estar a cargo de Camila Ivanov, que es ingeniera ambiental en Because Energy Matters, y Eduardo Rodríguez Arias, que es ingeniero químico y presidente en Bond Inc. Y van a abordar, por un lado, procedimientos y formas de cálculo de línea base, y por otro lado, las estrategias de descarbonización. Y el último eje, vinculado con las oportunidades de monetización y financiamiento, que lo voy a desarrollar yo, quien les habla, Victoria Tuculet. Yo soy socia del área de servicios financieros y mercado de capitales de BOMCHIL y desde hace un tiempo lidero los esfuerzos del estudio por desarrollar el área ESG. Al final vamos a tener unas palabras de cierre a cargo de Juan Moray Araujo, que es co-founder de Because Energy Matters y especialista en temas de sostenibilidad y educación. Tenemos un icono disponible para dejarnos preguntas y respuestas, mejor dicho, preguntas, y nosotros luego abordaremos las respuestas al final, antes de las palabras de cierre, así que a medida que vayan surgiendo las preguntas las pueden dejar en el box y nosotros las tratamos al final del tratamiento de cada uno de los ejes. No quiero robarles más tiempo a los speakers porque tenemos una agenda nutrida, así que sin más les cedo la palabra a Cristian y a Morena. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Vicky, por la presentación. Y bueno, como mencionabas recién, la idea para este primer bloque regulatorio es conversar unos minutos sobre algunas novedades que se fueron produciendo con respecto a la reglamentación sobre emisión de gases de efecto invernadero y específicamente focalizados en el sector de hidrocarburos. Lo primero, contarles que si hoy estamos hablando de este tema es porque Neuquén aprobó a comienzos de este año este programa de monitoreo y mitigación de gases de efecto invernadero para el sector, y siendo Neuquén la provincia que concentra hoy las miradas de todos, digamos, ¿no? Como principal provincia productora de hidrocarburos, como la dueña de Vaca Muerta. Y nos pareció entonces que el tema obviamente es relevante y nos llevó a mirar también qué está pasando en otras provincias con presencia de la industria que también están empezando a trabajar en este tema. Entonces, bueno, pero antes de avanzar,
también pensamos en mencionar un poquito de contexto, de cómo se llega a trabajar en el tema y qué es lo que tenemos hoy en día. Y entonces, antes que nada, decir que cuando hablamos de regular sobre estas emisiones de gases de efecto invernadero, lo que estamos viendo o empezando a ver es un nuevo abordaje para la protección ambiental de un recurso natural que ya cuenta hoy en día con regulaciones vigentes. Para mencionar las más importantes, tenemos por un lado las normas que definen parámetros de admisión y tolerancia para la emisión de gases contaminantes, tanto en el orden nacional como provincial, y específicamente en nuestro sector, también por mencionar las dos normas más importantes, por un lado en lo que se refiere a la producción de hidrocarburos, las que regulan el venteo de gases en yacimientos, y por otro lado, con respecto a la actividad de transporte y distribución de gas, que se regula bajo la ley del gas, tenemos los indicadores de calidad de servicio, que también incluyen normas relativas a las emisiones de gases contaminantes emitidas por Energas. Ese es un escenario normativo vigente, preexistente, y sobre esa base es que se vienen a sumar estas nuevas regulaciones que ahora ponen el eje, el foco en la emisión de gases de efecto invernadero. Quizás lo interesante es que, a diferencia de estas anteriores regulaciones que mencionábamos recién, y a diferencia de las regulaciones clásicas en cualquier materia, estas normas no están surgiendo como respuesta directa de las jurisdicciones a una problemática dada, sino que son fruto de un proceso de construcción normativo que podemos decir que comenzó en el ámbito internacional. Entonces, como vemos en la filmina, y como muchos de ustedes sabrán, bueno, Argentina es parte de los acuerdos y convenciones internacionales más importantes sobre cambio climático, y asumió ahí, o como consecuencia de esos acuerdos, la obligación de elaborar programas con medidas de adaptación y mitigación, que están en cabeza del Estado Nacional como primera medida. ¿Y el Estado Nacional qué es lo que hizo? Hizo lo que está dentro de sus atribuciones constitucionales, post-reforma de la Constitución de 1994, que es dictar una ley de presupuestos mínimos sobre esta materia, que es la ley 27.520. Esta ley de presupuestos mínimos establece un típico menú de objetivos y principios generales, y específicamente prevé que se avance en la implementación en dos direcciones. Por un lado, el Estado Nacional tiene que preparar un plan nacional, resumiendo estrategias, acciones para enfrentar la situación, y por otro lado, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires quedan encargadas de diseñar los planes de respuesta, que en definitiva son las acciones concretas dirigidas a enfrentar la situación, digamos, ¿no? O sea, al final del día son las acciones efectivas que van a apuntar a la reducción de las emisiones, a la mitigación de los efectos. Entonces, si volvemos al programa que adoptó Neuquén, y al que vamos a referirnos ahora, podemos decir que constituye un plan de respuesta al cambio climático en los términos de la Ley de Presupuestos Mínimos, y que se encamina en la dirección señalada por los convenios internacionales que mencionábamos antes. Entonces, ahora vamos a conversar un poquito, yendo a lo más concreto, sobre lo que está sucediendo en 4 provincias. Además de Neuquén, vamos a referirnos un poco a lo que están haciendo Chubut, Mendoza y Río Negro. Perfecto. En el caso de Neuquén, lo primero que hizo la provincia fue sancionar por ley un régimen de acción climática que reitera, reproduce en buena parte los principios establecidos en la Ley de Presupuestos Mínimos, aunque con eje en la elaboración de los planes de respuesta, como provincia responsable de elaborar los planes de respuesta. Y lo más interesante es que fijó un plazo de 2 años para que se establezcan medidas y acciones concretas que reduzcan las emisiones. Esto, la ley es de agosto del 2024, con lo cual el plazo va a vencer en agosto del 2026. Y en ese marco es que se creó el programa para el sector
al que venimos haciendo referencia, digamos que funcionó un poquito como disparador de este webinar. Entonces, ¿cómo es el programa? El programa, por un lado, es interesante mencionar que está dirigido a toda la cadena de valor de la industria. Es decir, abarca desde la exploración, producción, transporte, hasta el procesamiento e industrialización, tanto de petróleo como del gas. En cuanto a los gases regulados, selecciona a los que se considera más relevantes para la industria, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y a partir de ahí, bueno, la implementación está dividida en dos fases. Una primera fase de plan piloto que se supone tendrá un año de duración, y luego sí una segunda fase de implementación. La primera fase ya ha comenzado, digamos, comienza con un diagnóstico sectorial en la que la provincia ya cursó pedidos de información a las empresas de upstream para que informen sobre las metodologías de medición que están utilizando, y paralelamente está evaluando los estándares internacionales bajo los cuales se deberá luego cuantificar y reportar los gases de efecto invernadero. Una vez completado esto, una vez que este diagnóstico o que la provincia cuente con estas herramientas, la idea es que la provincia va a trabajar en consulta con las empresas en una mesa de trabajo para elaborar un procedimiento de reporte, de donde van a surgir los lineamientos para que las empresas en el futuro puedan producir sus reportes de emisiones. Este procedimiento se supone que va a tener una mirada especial en las emisiones de metano, como es de esperar, y según nos comentaron, va a estar disponible o estaría disponible o terminado, digamos, para fin de este año o comienzo del próximo. Con este procedimiento de reporte finalizado, la idea es que las empresas presenten un primer reporte preliminar que va a servir como una suerte de ejercicio, digamos, por un lado para ajustar detalles que pudieran quedar, por otro lado para recopilar información que la provincia va a utilizar para generar un plan de mitigación sectorial, digamos, de todo el sector, con una síntesis de la información recibida de todas las empresas que son sujetos de la norma. Cumplido eso, terminaría la fase de plan piloto y comenzaría la implementación específica del programa, posiblemente de la mano de la aprobación de un marco regulatorio más detallado, que, según está previsto en el programa, va a incluir la obligación de las empresas de presentar un plan de mitigación específico de cada una de ellas, cumpliendo con ciertas pautas mínimas que van a estar definidas por la provincia y que va a estar luego controlado sobre la base de un reporte anual de emisiones que van a tener que presentar las empresas, y con las típicas facultades de superintendencia, e inspección y contralor que tiene la autoridad de aplicación, que pueden incluir inspecciones, auditorías o incluso recurrir a detecciones y mediciones efectuadas por terceros. Entonces, en conclusión, lo que vemos es que, como decía Vicky, en el orden nacional por el momento no se ha avanzado demasiado, salvo en el diseño del programa, el diseño del programa y los planes de acción, que son en definitiva normas que la doctrina jurídica llamaría o llama programáticas, en el sentido de que no son autoaplicativas, porque no se pueden aplicar por sí mismas hoy en día en la práctica, y en contraste, o siguiendo ese camino y ese proceso de construcción que decíamos antes, las provincias, en este caso Neuquén, ahora nos va a contar Morena el resto, sí están avanzando en la implementación de normas concretas y operativas, digamos, que van a terminar estableciendo obligaciones concretas y pautas de actuación para las empresas a las que está dirigida. Esto está en pleno desarrollo y su implementación
bueno, se entiende que de acá, como máximo, a agosto del 2026, que es el plazo establecido por la ley de Neuquén, eso debería estar en marcha. Así que bueno, eso es un pantallazo de lo que está sucediendo en Neuquén y ahora entonces le cedo la palabra a Morena, que es chubutense, así que nos va a contar sobre su provincia y sobre Mendoza y Río Negro. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, buen día, muchas gracias Vicky y Cristian. Sí, yo les voy a comentar un poco la situación de Río Negro, Chubut y Mendoza, y voy a empezar por Chubut exactamente por ser la provincia donde nací. En esta provincia, en septiembre, se publicó una resolución, la número 58, de la Secretaría de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, que establece un marco que establece el marco para detectar, controlar, monitorear, cuantificar y reducir las emisiones de metano. Esta provincia regula específicamente sobre el metano y lo hace para las actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos. Entonces, los sujetos obligados van a ser las personas humanas o jurídicas que lleven a cabo dichas actividades. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen un plazo de 12 meses desde que se publicó esta resolución, donde van a tener que presentar un plan anual de gestiones de emisiones de metano que va a incluir 4 cosas. Tiene, por un lado, el inventario de los activos, la cuantificación anual de las emisiones, un programa de quema de gas natural y un programa anual de detección y reparación de fugas. Asimismo, establece que la Secretaría de Ambiente, que es la autoridad de aplicación, va a publicar cada año las emisiones totales y asimismo el fondo de lo recaudado por multas o sanciones para así garantizar la transparencia. Estas multas o sanciones por la aplicación de esta resolución que les mencionaba. Entonces, ese es el panorama en Chubut. Y después tenemos, para continuar, Mendoza, que tiene por un lado la ley 9585, que establece las directrices para la política pública en gestión integral del cambio climático y está cumpliendo con los tratados internacionales y la ley de presupuestos mínimos que mencionó recientemente Cristian. Y asimismo tienen el decreto 758, que fue publicado en abril de este año, que establece un programa provincial integral que lo que busca es prevenir, cuantificar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entre las que incluye el dióxido de carbono, el metano, como en el Chubut, y también el óxido nitroso. Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados? Acá en este caso son las grandes industrias. Entonces, este decreto no es específico, no es sectorial, pero va a incluir al sector oil and gas. Y asimismo establece que para las micro, pequeñas y medianas empresas es facultativo el cumplimiento de lo que está estipulado para las grandes industrias. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Por un lado, van a cuantificar las emisiones de gases que producen y se lo van a declarar a la autoridad de aplicación, que la autoridad de aplicación en este caso es la Dirección de Transición Energética, que asimismo este año implementó en mayo un registro provincial de emisiones de gases de efecto invernadero que está todavía en desarrollo. Y podemos ver en este caso, al igual que recién mencionaba en la provincia del Chubut, que van a tener que publicar anualmente la totalidad de las emisiones para así poder tener transparencia y mostrarle a la sociedad. Y por último, tenemos la provincia de Río Negro, que en este caso el desarrollo de la normativa en materia climática es todavía incipiente. Por un lado, tenemos la ley 5665, que lo que hace, siguiendo a Neuquén, está complementando la ley de presupuestos mínimos nacional. Es de carácter programático y fija objetivos y principios. Y después, el avance concreto que tenemos es la ley 5733, que lo que hace es regula el proceso de prórroga de las concesiones de explotación de hidrocarburos y lo que va a hacer es que en los acuerdos que se van a establecer, por un lado, los informes de monitoreo anuales van a tener que tener la cuantificación del inventario, los gases de efecto invernadero, según la norma IRAM 14.064. Y por otro lado, se comprometen a
planificar a mediano plazo las adecuaciones de las instalaciones y la implementación de medidas concretas para reducir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, de esta forma, podemos ver un breve pantallazo de lo que está sucediendo en estas 3 provincias hidrocarburíferas, siendo así Chubut y Mendoza un poco más avanzada y Río Negro todavía más tímida en cuanto a la regulación. Y con esto concluimos el eje que es regulatorio para ver el pantallazo de la situación a nivel nación y provincias, y a continuación va a hablar Camila, que les va a empezar a comentar el eje técnico y cómo se lleva a cabo esto. Bueno, muchas gracias, buenos días. Un poco para contextualizar y dar un poco más de peso a qué es lo que está sucediendo hoy en la industria del oil and gas. No solamente hay exigencias desde el punto de vista regulatorio y de los organismos de control, sino que hoy en día el oil and gas presenta desafíos crecientes vinculados al cambio climático y el reto es cada vez más desafiante. La presión no viene solamente del punto de vista regulatorio, sino que los stakeholders hoy en día están exigiendo mucha más transparencia y en particular en la toma de acciones concretas frente al cambio climático y en particular la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por ello que les voy a comentar qué es lo que hacemos y cómo hacemos desde Because Energy Matters para establecer la línea de base de las emisiones de gases de efecto invernadero en el rubro. Básicamente desarrollamos un inventario que nos permite no solo evaluar el impacto actual que tienen las emisiones, sino también identificar oportunidades de reducción y de esta manera también poder reportar, fortaleciendo la estrategia de sostenibilidad. Es por esto que establecer la línea de base sería el primer eslabón de toda una cadena, a partir de lo cual, si no tenemos datos, no podemos establecer acciones concretas. ¿Y qué es lo que hacemos desde BEM para poder hacer este inventario? Bueno, nosotros tenemos una metodología que integra 2 tipos de datos. Datos que son tomados en campo y también un ajuste teórico de esos datos. Lo primero que hacemos es hacer un relevamiento en sitio, donde se toman muestras y se hacen mediciones de los gases de efecto invernadero en el sitio mismo, en campo. Y esto se puede realizar de diferentes maneras. Podríamos hablar de procesos un poco más convencionales, si se quiere, como puede ser, por ejemplo, utilizar detectores de gases de combustión, o también se puede utilizar la tecnología como un acelerador y aprovechar de tomar datos con un mayor volumen e incluso con mucha mayor precisión, como puede ser, por ejemplo, utilizar imágenes satelitales o montar cámaras termográficas en drones, y de esta manera poder establecer un mapa dentro de lo que sería el sitio, dentro de la planta, donde están ubicadas los mayores focos de generación de esas emisiones. ¿Y para qué hacemos todo esto? Básicamente lo que queremos hacer es identificar cuáles son esas fuentes de emisión. Por lo tanto, también generamos un inventario de esas fuentes. Y no nos quedamos solamente con las fuentes que vienen directamente del proceso. No pueden ser fuentes directas, que vienen vinculadas por el consumo de combustibles, o las fuentes indirectas que tienen que ver ya con la compra de lo que sería energía, calor o vapor. Sino que también hay otro tipo de emisiones, que en este caso son las más desafiantes y con las cuales trabajamos codo a codo con las organizaciones, que son esas que se generan por la ineficiencia, ya sea por fugas o por pérdidas que hay en el proceso. De esta manera, previo a ir a campo, se hace todo un análisis y una evaluación de todos los diagramas, de todos los pipelines, de todos los flows que tienen las organizaciones, y después también se hacen entrevistas a personal clave. ¿Y para qué? El resultado final de esta primera etapa es generar un inventario técnico donde tengamos todas las fuentes relevadas y donde también tenemos que informar cuáles son los criterios de inclusión o exclusión de las fuentes. De esta manera, una vez que ya tenemos creado el inventario, pasamos a la segunda fase, que tiene que ver con el ajuste técnico, el ajuste teórico, y en el cual ya vamos a utilizar no herramientas de campo, sino ya marcos metodológicos. Marcos hay un montón y podemos ir desde marcos muy generales, como puede ser, por ejemplo, un GHG Protocol,
que si bien con su alcance 1, 2 y 3 podemos cubrir todo lo que sería la cadena de valor, podemos ir a algunos más específicos, de los cuales podemos utilizar factores de emisión, bien de la industria, del oil and gas, o podemos utilizar modelos matemáticos a partir de herramientas, como por ejemplo hay una herramienta, solo por mencionarla, que es la OPG, que viene de Stanford, que permite simular diferentes escenarios. Y de esta manera lo que hacemos es dar mucha más robustez a estos datos que sacamos en campo para poder crear y calcular efectivamente las emisiones que se generan de las diferentes fuentes. ¿Y cuál es el resultado final de todo este proceso? Todo este proceso, vale la pena remarcarlo, que se realiza con una validación continua junto con las organizaciones, y lo que hacemos es entregar un informe técnico que no solamente va a contener datos, sino que les va a proveer información para poder tomar decisiones mucho más estratégicas y poder activar lo que sería y trabajar en conjunto el plan de descarbonización. Y este plan de descarbonización tiene muchísimas aristas, se pueden trabajar muchos focos, y uno de aquellos que tiene el mayor peso son los casos de ingeniería aplicada. A partir de eso, Eduardo nos va a comentar un poco más cuáles son algunos de estos casos. Muchas gracias, Cami. Efectivamente, ya tenemos una línea base. Eso significa que calculamos y medimos cuánto estamos emitiendo. Así que tenemos que pasar a otra fase del estudio, que es el diseño y la implementación de las estrategias de descarbonización. Hay que reducir estos números. Esta etapa es una transición de la etapa de diagnóstico hacia la acción concreta. Nuestro enfoque parte de este análisis exhaustivo de las operaciones de la planta. Así identificamos las oportunidades ya específicas y concretas de mejora. Ya no son ideas genéricas, sino que ya son intervenciones específicas propias de cada proceso productivo, de cada instalación, de cada planta, alineadas con los objetivos estratégicos del cliente, de cada compañía, y que pueden generar impactos medibles tanto en reducción de emisiones como en eficiencia operativa. Primero identificamos oportunidades. Hacemos una identificación sistemática de las oportunidades que tenemos. ¿Y esto qué puede ser? Adoptar tecnologías más limpias, como sistemas de recuperación de calor, cambios operativos para mejorar eficiencia energética, planes de mantenimiento predictivo, preventivo, equipos nuevos o incluso una transición gradual hacia fuentes renovables o fuentes híbridas de energía. Tenemos que modelar estos escenarios y modelar el impacto de estos diferentes escenarios. O sea, una vez que detectamos las oportunidades, hacemos un modelado. ¿Qué es esto? Simulamos el impacto de cada intervención en términos de reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero. Y también tenemos que hacer en paralelo el análisis de la viabilidad técnica y económica. O sea, no solamente hacemos el estudio técnico, hacemos una estimación de los costos de inversión, del CAPEX y de los costos operativos, del OPEX asociados, los posibles riesgos técnicos o regulatorios que puedan surgir. Todo esto va mancomunado junto con toda la faceta regulatoria de la que venimos hablando. Después, Victoria, con toda esta información, nos va a contar cómo podemos financiarlo, cómo podemos efectivamente conseguir fondos para implementarlo. Y todo esto se modela para tener finalmente una visión clara de qué medidas son más efectivas y factibles en esta implementación. Algunos ejemplos específicos con antecedentes en la industria pueden ser acciones de mantenimiento, que nombraba Cami, para reducir fugas persistentes por ejemplo, dispositivos de alivio con falta de mantenimiento, la adopción de sistemas de recuperación de vapores en los sistemas de venteo de emergencia. Todos aquellos que están en esta industria lo conocen bien, aquellos que por ahí son más externos han visto cuando van por la ruta, pasan cerca de una refinería, una instalación de superficie, la antorcha que está quemando constantemente gas. Cada vez más compañías buscan reducir esas emisiones a partir de diferentes estrategias de recuperación de gases, cambios en parques de almacenamiento, que puedan servir para recuperar vapores emitidos por tanques bastante grandes, o modificaciones en el propio diseño de los tanques que reducen su espacio de vapor y con eso también disminuimos las emisiones. Recuperación de vapores que se liberan en diferentes etapas del proceso, que son propios del procesamiento de los hidrocarburos, pero que pueden recuperarse o aprovecharse en otras maneras con diferentes tipos de inversión o modificaciones en los mismos.
Las opciones son múltiples, hay antecedentes de todo este tipo de modificaciones y obviamente son propias de cada instalación. Pasamos al roadmap de implementación. ¿Qué es esto? Finalmente construimos, junto con la compañía, todo el plan de implementación. Esto significa que vamos a establecer un plan de acción ordenado y realista. Vamos a priorizar medidas que ofrecen un mayor beneficio ambiental, económico y financiero. Esto no es solamente un documento técnico, es una herramienta práctica de gestión que le va a facilitar la toma de decisiones y la ejecución progresiva a lo largo del tiempo de todas estas mejoras. En resumen, tenemos que convertir un inventario estático de emisiones en un plan dinámico de reducción adaptado a las capacidades y objetivos de cada organización. Estamos todos convencidos de que es una oportunidad estratégica. Hoy hay un marco regulatorio que va en esta dirección. Así que más allá del cumplimiento de este marco, podemos reducir costos, podemos mitigar riesgos y podemos fortalecer competitividad e imagen de las compañías. Por eso desarrollamos estas estrategias de forma bien personalizada, realista y accionable. Dicho esto, le cedo la palabra a Victoria para que nos dé un cierre a las ideas expuestas y nos cuente cómo financiamos estos proyectos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, como nos decía recién tanto Camila como Eduardo, la implementación de las estrategias de descarbonización tienen un impacto económico en una compañía. Hay un CAPEX y un OPEX que necesita fondeo, ¿no? Y a la hora de analizar cómo fondear esto, la tentación siempre es ir o recurrir a herramientas de financiamiento tradicionales, pero hay todo otro mundo que tiene que ver con herramientas de financiamiento sostenible y también oportunidades de monetización derivadas de la implementación de estrategias de descarbonización, que son una oportunidad muy concreta y que puede ser muy relevante para los distintos actores de la industria. Pero ¿qué ocurre? En general, al momento de evaluar estas instancias y cómo fondear, hay un mito que siempre ronda alrededor de la industria de oil and gas, que es, bueno, es una industria marrón y entonces queda automáticamente excluida de estas alternativas. Es cierto que la industria es una generadora intensiva de gases de efecto invernadero, pero eso no significa que automáticamente esté excluida de explorar oportunidades de monetización de una estrategia o derivada de una estrategia de descarbonización o la posibilidad de financiar la implementación de esa estrategia mediante herramientas de financiamiento sostenible. Y esto es algo concreto, o sea, este mito se derriba al momento de ver cómo se han ido elaborando las distintas taxonomías que hoy están vigentes, en donde luego de idas y vueltas, pero lo cierto es que las industrias marrones no están afuera, siempre y cuando tengan como norte una palabra clave que es la transición, ¿no? ¿Y qué es la transición aplicada a este contexto en el que estamos hablando, ¿no? Bueno, la International Capital Markets Association, ICMA, que elabora los lineamientos, las guías y los manuales para el financiamiento a través del mercado de capitales de este tipo de proyectos, define a la transición como una estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de una compañía, ya sea respecto de su actividad principal, o sea, de su core business, o a través de la diversificación de su línea de negocios hacia actividades de baja emisión de gases de efecto invernadero. Con lo cual, en la medida en que una compañía, ya sea a nivel macro, tenga en mente una estrategia de transición o a nivel micro, ¿a qué me refiero? Una microacción sostenible, un proyecto ad hoc, pequeño, pero con un objetivo de transición, no va a quedar excluida ni de una oportunidad de monetización, ni de la posibilidad de acceder a una herramienta de financiamiento sostenible. Otro mito que hay alrededor de, bueno, ¿puedo o no acceder a esto? Soy de la industria de oil and gas, mejor me voy al financiamiento tradicional, es que no existen incentivos, ¿no? ¿Por qué voy a explorar algo nuevo que me exige una serie de implementaciones, costos, procesos, etcétera,
si tengo la vía tradicional que sigue funcionando. Sí, es cierto, pero no es menos cierto que los incentivos están empezando a aparecer. Un ejemplo es todo lo que escuchamos hasta ahora, que comentaron Cristian y Morena al inicio. Tenemos un incentivo regulatorio que tiene como dos caras, ¿no? Un incentivo y una presión. O sea, ¿no? Tenemos presión regulatoria que al mismo tiempo puede funcionar como un incentivo. Y por otro lado, derivado de esto, como vemos que muchas de estas normas están en una etapa programática o de implementación, es que tenemos tiempo y ese tiempo puede también ser un incentivo como una forma de decir, bueno, me preparo, me anticipo. Cuanto mejor esté preparado, mejor voy a estar frente a mis competidores o players dentro de la industria. Entonces, dicho todo esto, tenemos oportunidades concretas, tanto en el campo de lo que sería la monetización de una estrategia de descarbonización, como respecto de lo que son herramientas de financiamiento sostenible. ¿Por qué me parecía importante poner foco en la monetización? Porque, como decía Eduardo hasta hace un ratito, hace unos minutos atrás, hay un CAPEX y un OPEX involucrado, hay un impacto económico en la implementación de estrategias de descarbonización, pero esas estrategias de descarbonización pueden dar una rentabilidad. Es decir, el ahorro en emisiones, es decir, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, puede convertirse en un certificado de carbono y ese certificado de carbono circular en el mercado y representarle una rentabilidad a la compañía. Hoy en Argentina no tenemos un mercado regulado de carbono como hay en otros países. Hay algunas iniciativas legislativas que a nivel nacional que no tuvieron mucho éxito y otras a nivel local también en instancia programática, y una interesante es la que propone, si no me equivoco, es Río Negro, que tiene un sistema de créditos por emisiones de carbono que aún no lo ha implementado, pero que anclado en la norma que nos comentaba Morena antes, puede llegar a tener un desarrollo relevante. En el mientras tanto, tenemos la posibilidad de hacer transacciones en el mercado voluntario. Bolsas y Mercados Argentinos lanzó un mercado voluntario de carbono en donde se pueden registrar las transacciones. Y una derivada de esto, que no tiene tanto que ver con una estrategia de reducción, pero sí con posibilidades de compensación, ya existen algunos players de la industria que han anunciado públicamente su estrategia de descarbonización y su objetivo de reducción de emisiones, y que combinan ese objetivo de reducción de emisiones con una estrategia de compensación mediante el acompañamiento de otros proyectos que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adquieren esos certificados de carbono para compensarlos con su huella. Yendo a las oportunidades de financiamiento, tenemos dos grandes verticales, ¿no? La de mercado de capitales por un lado y el financiamiento bancario por el otro, que no son compartimentos estancos, sino que se pueden comunicar. En Argentina tenemos un marco regulatorio muy propicio para esto. Tanto la Comisión Nacional de Valores como Bolsas y Mercados Argentinos han impulsado esto desde 2019 y tenemos paneles especializados, ¿no? De bonos sociales, verdes y sustentables, es decir, bonos de uso de fondos que se aplican en el financiamiento de un proyecto específico, y también de bonos vinculados a la sostenibilidad, es decir, bonos que tienen un objetivo concreto y ambicioso en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ese es el ejemplo, no puede ser otro objetivo sostenible, y que alcanzar ese objetivo o no alcanzarlo tiene una consecuencia económica en los términos y condiciones de emisión que tiene que ver con el aumento de la reducción de la tasa según el caso. Y además, no solo puede ser una herramienta útil para la industria en sí misma, para la empresa en sí misma que está buscando financiamiento de su estrategia de descarbonización o de su estrategia de transición, pero también para entidades financieras, porque las entidades financieras, y de hecho hay precedentes en el mercado internacional de esto,
pueden optar por emitir bonos de estas, sobre todo bonos de uso de fondos, bonos de proyecto, en donde el compromiso sea aplicarlo al financiamiento de proyectos de estas características, es decir, proyectos, por ejemplo, de transición. Y esto puede estar acompañado o impulsado también de una novedad regulatoria, no tan reciente, pero un cambio en las normas de política del crédito del Banco Central, en donde la posibilidad de fondeo que pueden tener los bancos para luego aplicarlos a líneas de crédito en moneda extranjera puede servir también como un incentivo para explorar la posibilidad de obtener fondeo de estas características y a través del mercado de capitales. Y ahí tendríamos el vaso comunicante entre el mercado de capitales y el financiamiento bancario. Yendo al financiamiento bancario, que es el último punto que tenía para tratar, tenemos el protocolo de finanzas sostenibles, que es un espacio que nuclea a gran parte de las entidades financieras que forman parte hoy del sistema y que promueve el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles, tanto instrumentos de financiamiento como opciones de inversión. También elabora propuestas o formas de medición de los riesgos derivados del desarrollo de este tipo de productos o del otorgamiento de líneas de crédito verde. A partir de ahí, varias entidades financieras han desarrollado líneas de crédito verde a partir también de tener en primer lugar su propia taxonomía. Todo esto en general alineado con las pautas de la Loan Market Association, que sigue los lineamientos de ICMA que mencionábamos al inicio. ¿Qué es lo interesante acá? Que aquí también aparecen los incentivos. Es decir, por ahí no tenemos un incentivo a nivel regulatorio macro nacional, pero las entidades financieras que están desarrollando sus líneas de crédito verde prevén tasas diferenciales como una forma de promover la implementación de estos proyectos. Con lo cual, como cierre, creo que el mensaje que creo que es fundamental que quede es, aunque sea una industria marrón, no está afuera en absoluto, al contrario, es financiable y es monetizable una estrategia de descarbonización, tanto un proyecto grande a nivel macro de estrategia general del negocio, como una microacción sostenible. Muchísimas gracias y no sé si ya hay preguntas en el box de preguntas y respuestas que podemos ir abordando antes de pasar al cierre. Si quieren podemos ir primero a la de Fernando, que pregunta cuáles son los criterios de exclusión que usan y cómo es el principal Pareto. Ok. Bueno, los criterios de exclusión, por ejemplo, para lo que son fuentes de emisión, muchas veces nos basamos en un Pareto 80-20, es decir, el 20% de las fuentes que generan el 80% de las emisiones, pero también hay otro tipo de criterios, como puede ser, por ejemplo, tiempo de funcionamiento que tienen los equipos, el tipo de combustible, diámetro de los conductos, entre otras variables. Esta pregunta es súper interesante. Y en línea con eso, me gustaría también sumar, Fernando, gracias por preguntar, que incluso también el tema, por ejemplo, de la elección del método, del marco metodológico con el cual hacemos los ajustes teóricos, que si bien lo trabajamos en conjunto con las organizaciones, va a tener que ver, por ejemplo, por un lado, con la necesidad que tenga la organización de reportar o por el motivo por el cual está solicitando esa línea de base y también cuáles son sus objetivos, que muchas veces entre necesidad y objetivo suele haber una discrepancia. Ahí entra también, ¿no?, el criterio técnico de qué es lo mejor, incluso también con el estado de madurez que se tengan de los datos para implementar los diferentes marcos. No sé si respondo tu pregunta, cualquier cosa podés repreguntar. Gracias. Gracias, Cami. Y había una pregunta anterior de Paula sobre específicamente la propuesta de los créditos de Río Negro por emisiones de carbono, donde podría profundizar un poco más en esa información. No sé si está el proyecto, por ahí More o Cristian nos pueden aclarar.
menciono la referencia legislativa, es la ley 5.665 de la provincia. Hasta donde yo sé, es una etapa muy preliminar y no hay mayor desarrollo por ahora. No sé, More, si querés ampliar. No, solamente eso, lo que vimos es que lo tienen estipulado en la ley, como dando a futuro, abriendo esta ventana de financiación, pero todavía en desarrollo. Gracias, More. Y Cami, hay otra que creo que puede ser para vos, sobre qué avance de certeza tienen las imágenes satelitales de emisiones y si en un futuro va a ser la metodología base de cuantificación de emisiones. Bien, bueno, gracias Sofía por preguntar. Bueno, hoy en día, por ejemplo, hay satélites de los cuales se pueden extraer datos, por ejemplo, de manera semanal para generar los informes. O sea que la certeza, básicamente eso existe hoy en día. Esto de quizás si creemos que va a ser en un futuro metodología o no, quizás es una respuesta un poco más bien personal si se quiere, pero sí, hoy en día se está migrando mucho más a utilizar, como comentaba en la presentación, la tecnología como aceleradores. Incluso esto que comentaba, por ejemplo, que es algo que se está haciendo, el uso de cámaras termográficas, pero por ejemplo montarlas en drones. Y quizás, por ejemplo, esto es una tecnología mucho más aplicable y que sin embargo nos da datos en tiempo real, que hoy en día imágenes satelitales, como bien preguntás, también depende de la ubicación donde están los satélites, nos da información con un poquito más de delay. Sí creemos, nosotros desde Bicos tenemos realmente un foco en lo que es tech muy fuerte, por lo tanto sí es nuestro objetivo y creemos firmemente en el que este tipo de metodologías van a ser las próximas que vamos a empezar a utilizar. Gracias. Y si quieren, vamos con la última de Luisina. Y después, si tienen más dudas o consultas, nos pueden contactar. En el caso de exploración offshore, ¿cuáles son las principales acciones que se están implementando para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero durante la fase exploratoria sin comprometer la eficiencia operativa? Eduardo, ahí te cedo la palabra, que es un poco más de ingeniería aplicada. Sí. Esto en particular, lo que es offshore, no es en lo que nos hemos metido, honestamente. Ahí yo, en lo personal, desconozco acciones propias de lo que es exploración offshore para, para reducir emisiones. Pero bueno, con gusto lo investigamos, Luisina, y te pasamos una respuesta después a posterior del webinar. Bárbaro, gracias. Si quieren, Juan, te damos la palabra para el cierre y así concluimos. Muchas gracias. Me toca sobre todo agradecerles a todos los presentes y a los oradores. Me parece que todos reconocemos, y no hace falta decirlo, que en la historia del futuro de la Argentina los hidrocarburos son protagonistas totalmente claves. Lo que celebro y agradezco de la charla es el tono de optimismo y de escuchar una confirmación de que existe un círculo virtuoso posible que se construye a partir de las regulaciones y las normativas que son rigurosas y exigentes y que solo pueden ser cumplidas a partir de mediciones precisas. Hace un ratito acá me hablaba de la madurez de los datos y de planes de mejora continua ejecutados con la máxima responsabilidad. A partir de una línea base sólida, como dijeron, y también de objetivos concretos y medibles. Me parece que lejos de entender a las exigencias regulatorias como un peso o como un compendio de obstáculos, todos nosotros comprendemos que si sostenemos este ecosistema virtuoso a lo largo del tiempo, la recompensa va a llegar y va a llegar acompañada de más y mejores incentivos y de sostenidas inversiones. Entonces, este círculo o este ciclo, si somos todos responsables, se mejora a sí mismo, trayendo beneficios para las empresas, para las provincias y en definitiva para toda la Argentina. Entonces, por eso hablo del tono de optimismo y de la necesidad de que todos los actores trabajemos con la máxima responsabilidad para que esto se convierta
en una realidad para la Argentina. Así que muy agradecido y especialmente con cada uno de los oradores que compartieron perspectivas muy valiosas y que sintetizan con muchísima precisión una imagen de lo que es posible. Además, por supuesto, agradecer a todos los presentes que nos acompañaron. Creo que es un espacio muy rico y me parece que en nombre de todos les doy las gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, y bueno, gracias a todos los que estuvieron desde principio a fin conectados. Va a estar disponible la grabación en nuestro canal y creo que también vamos a compartir la presentación entre los que se anotaron. Así que muchísimas gracias.